Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, buenos días, ya estamos aquí una semana más, una mañana más, un miércoles más en Getafe Radio. Hoy miércoles 27 de enero, son las 9:35 y aquí arranca una mañana más Getafe Despierta en Getafe Radio. Como os decía, una mañana fría en la que, bueno, vamos a, como siempre, a intentar compartir con vosotros toda la actualidad de Getafe. Y para ello queremos contar con vosotros, con vuestra participación, y por ello os pasamos a contar cómo, a través de cuáles son nuestros canales de participación. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Y hoy, como cada miércoles, bueno, pues tendremos a nuestra tertulia a partir de las 10, con el equipo habitual de los miércoles. Nos acompañarán en el estudio de Getafe Radio, estarán con nosotros Luis Muela, presidente de honor de Cruz Roja en Getafe. Nos acompañará también el exalcalde de Getafe, Pedro Castro. Nos acompañarán en el estudio, por supuesto, José Valentín, nuestro vecino, y también el responsable de organización de Unión Progreso y Democracia, Mariano Martínez Liberali. Con ellos charlaremos sobre todo lo que sucede y todo lo que está pasando en Getafe. Y para ir abriendo boca, si os parece, os vamos contando, bueno, pues hoy el título de nuestro programa, hoy bajo el título de anulado una adjudicación municipal de mantenimiento de zonas verdes, va a ser uno de los primeros temas que vamos a resolver hoy en el programa, en la tertulia, además de toda la actualidad de Getafe, que poco a poco vamos a ir desgranando en este arranque del programa. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha anulado la adjudicación a la empresa Urbaser del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes y embellecimiento de Getafe tras estimar un recurso presentado por la empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A., que entendía que se debieron excluir, por no cumplir los pliegos, las ofertas de los licitadores que quedaron en primer y segundo lugar del concurso.
Esta información que el pasado domingo, si yo no tengo mal la referencia, en el pasado sábado publicaba el periódico de Getafe en su web, periodicodegetafe.blogspot.com, decía que la mesa de contratación dará cuenta este lunes pasado de un informe emitido a tenor de la resolución de este tribunal y en su caso procederá a la formulación de una nueva propuesta de adjudicación. Como todos conoceréis y como sabéis que alguna vez hemos hablado aquí y bueno, pues ha sido objeto de crítica por parte del grupo municipal de Ahora Getafe de esta adjudicación, porque ellos consideraban que se podía dar, bueno, este servicio se puede dar de otra manera que no adjudicándoselo a, bueno, pues a una empresa privada. Ese será uno de los temas que tratemos en la tertulia, si es posible, bueno, pues que este tipo de servicios se den de otra manera, desde otro punto de vista. Hay que recordar que, bueno, que la Junta de Gobierno local adjudicó el pasado 4 de noviembre de 2015 este servicio a Urbaser por cerca de 4,5 millones de euros por 2 años, prorrogables por otros 2 años más, quedando Valoriza en tercera posición del concurso y Altenia en segundo lugar. Según la resolución a la que ha tenido acceso el periódico de Getafe, el tribunal también ha declarado que la oferta de la segunda clasificada, la empresa Atenia, no cumple con las exigencias de los pliegos, debiendo retrotraerse al procedimiento al momento de clasificación de las ofertas para proceder a adjudicación del contrato a la licitadora, que cumpliendo los requisitos exigidos, se encuentre clasificada en primer lugar. Valoriza interpuso este recurso especial en materia de contratación ante este tribunal contra la adjudicación del contrato, solicitando que se anulase el acuerdo de adjudicación para retrotraer las actuaciones al momento en que se debieron excluir las ofertas de la primera y segunda clasificada y subsidiariamente, si el tribunal entendiera que existe nulidad de los pliegos, que se decretase la nulidad de todo el proceso de licitación. Es decir, esto nos obligaría a iniciar un nuevo proceso de licitación. Entiendo que con el retraso que esto conlleva y habría que analizar, bueno, cómo están y cómo se queda en este momento, bueno, pues está el mantenimiento, en este caso, de las zonas verdes del municipio, que bueno, entiendo que bueno, tienen un servicio de prórroga, como ayer comentábamos con otro asunto, y bueno, pues están siendo atendidas por la empresa que estuviera siendo adjudicataria hasta entonces. Bueno, pues ahí ese será uno de los temas, como os decía, que analizaremos en la tertulia y bueno, como siempre nos gustaría contar con vuestra participación y ya sabéis que para ello tenéis abiertos nuestros teléfonos 91 764 7491 y sobre todo que mandéis vuestras notas de voz al WhatsApp 628 27 05 26. Y la actualidad, bueno, no acaba ahí, como siempre, Getafe genera mucha información, muchas noticias y bueno, pues siempre nos lo cuentan los medios de información local. Bueno, pues si otra de las noticias que han surgido ayer fue, bueno, pues esa información en que nos lleva a que nos informa, en este caso, noticiasparagetafe.com, informa Sonia Baños del retraso en las obras de acceso a la estación del Casar. Las obras de acceso desde el barrio de Los Molinos a la estación del Casar no van a estar a tiempo. Así lo ha comunicado el Consorcio Urbanístico de Los Molinos Buenavista al Ayuntamiento de Getafe. El retraso se debe a varios motivos. El primero, la tardanza en los permisos de obra por parte de Adif y el segundo por el gran movimiento de tierras que se está teniendo que llevar a cabo la empresa constructora y el ascensor de gran capacidad que era ubicado en la zona. Bueno, pues todas estas son las razones que la empresa constructora ha comunicado al ayuntamiento a través del consorcio de Los Molinos y Buenavista, que van a llevar al retraso una vez más y a una situación que la verdad es que clama al cielo, de que volvemos a repetirlo y la verdad es que yo creo que nunca nos vamos a cansar de decirlo, de que cómo se pudo haber desarrollado un barrio como Los Molinos, donde la prioridad deben ser las infraestructuras, sin tener hecho ese acceso. Eso es una de las cuestiones que a día de hoy
todavía los vecinos y las vecinas nos llevamos las manos a la cabeza porque no entendemos cómo esto es posible. Y continúan las quejas de los vecinos por esta huelga encubierta que sigue llevando, en este caso, la policía local de Getafe. Nos informa el periódico El Buzón, ayer nos informaba El Buzón en su página web, elbuzón.es, de que el turno de noche de la policía local arrecia en su presión con centenares de multas en los barrios. Este tema, que ya lleva tiempo, siguen las quejas de los vecinos por la imposición de multas a causa del mal aparcamiento en zonas, como os decíamos el otro día, que hasta ahora habían sido consentidas. Esos típicos espacios donde, aceras, donde hasta ahora muchos vecinos, hablábamos de la Avenida de las Fuerzas Armadas, en el barrio de San Isidro, son sitios típicos, Avenida Reyes Católicos en el barrio de la Lóndiga, incluso en zonas tanto de Juan de la Cierva como de las Margaritas, en esa avenida de las ciudades, donde, a partir de ciertas horas de la tarde se entendía, y siempre se ha entendido desde todos los gobiernos municipales y desde la dirección de la policía local, eran las órdenes de que no se debía multar, porque todos sabemos y conocemos el problema de aparcamiento que tiene este municipio en las zonas, sobre todo en esas zonas residenciales en las que, la antigüedad de estos bloques impide que hayan tenido, un aparcamiento adecuado en función de su densidad de población. ¿Cuál ha sido? Estas quejas se siguen produciendo, los vecinos se siguen quejando y parece ser que el gobierno municipal, no toma medidas. Cierto es, como decía el gobierno municipal, y aquí tratábamos la semana pasada en la tertulia, de que evidentemente son acciones perfectamente legales, es decir, en esos espacios no se puede aparcar, pero evidentemente la verdad es que creo que los vecinos, los ciudadanos, no entienden esta situación. Los conflictos internos que tenga la plantilla de la policía local son tan dignos y respetables como lo de cualquier otro colectivo de trabajadores, pero evidentemente lo que no se puede usar es a los vecinos para chantajear, en este caso, a la administración, en un convenio entre ambas partes, creo que es el referente, a unas mejores salariales y de libranza, pues evidentemente no son los vecinos los que tienen que afrontar este problema, y creo que de una vez por todas tanto la alcaldesa Sara Hernández como el concejal de seguridad Herminio Vico deben tomar las medidas adecuadas para, primero, entiendo que abrir un proceso de negociación si fuera posible, y si si las aspiraciones del colectivo no se pueden cumplir por los requisitos que la corporación entienda, tomar las medidas para que esto deje de producirse. No sé cuál, pero entiendo que no puede ser que un colectivo tenga maniatado a toda una población con este asunto. Los conflictos, según las informaciones que tenemos aquí en Getafe Radio, van más allá no solo de eso, sino que se están dando conflictos por situaciones de alegalidad en algunos nombramientos, en algunos puestos, y en ese juego de tronos que decía Sara Hernández que quería tener Juan Soler, parece que este cambio de legislatura no está sentando nada bien en el cuerpo de policía local de Getafe.
Hacía mucho que no hablábamos de la empresa Lima, pero seguimos con el asunto famoso de los despidos ideológicos que consideraba el Partido Popular, a lo cual en una nota de prensa que nos hacía llegar a todos los medios ayer el Partido Socialista decía que que tan despidos ideológicos no serían cuando se están llegando a acuerdos con algunos de esos despidos ideológicos que consideraba el Partido Popular, que que están aceptando una serie de condiciones. Además, el Partido Socialista, la alcaldesa de Getafe, ha dicho que va a denunciar ante el Tribunal de Cuentas a trabajadores de Lima por autoimponerse pluses salariales antes de las elecciones. Lo habéis oído los quienes seguís Getafe Radio, porque aquí sí se ha comentado este asunto. Como van apareciendo desde facturas desorbitadas de teléfono que llegaban hasta los 400 euros mensuales y hasta autoimponerse pluses salariales en concepto de disponibilidad, que todo esto se hicieron justo semanas antes de las elecciones del mes de mayo. Estas acusaciones que hace en este caso el gobierno municipal, se harán y se llevarán al Tribunal de Cuentas. Desde el gobierno municipal argumentan que se trata de empleados contratados a dedo y que su salida supone un ahorro para las arcas de cerca de 1 millón de euros. Así que nada, el Partido Socialista ha defendido la gestión actual de Lima, ya que en el caso de que se hubieran mantenido estos sobrecostes de más de 1 millón de euros solo en personal directivo y de oficina que llevó a cabo el Partido Popular, la empresa podría haber sufrido importantes consecuencias económicas que habrían afectado finalmente al resto de los más de 600 trabajadores que forman parte de la plantilla y de los servicios de limpieza. Y Getafe sigue movilizándose y sigue emprendiendo acciones de apoyo a los conocidos como los 8 de Ourbus. En los próximos días, como sabéis, el juicio se celebra el próximo 9 de febrero y se están intensificando todas las acciones que se están llevando en apoyo a este colectivo, a estos sindicalistas. Condenados, todavía no, pero sí condenados en primera instancia ese juicio que se celebrará, como decía, el próximo 9 de febrero. Bajo el lema "Huelga no es delito", se van a empezar, ya os digo, varias acciones. Entre ellas una será, como nos anuncia Getafe Capital en su página web, una acción que se va a realizar en el Coliseum Alfonso Pérez, en el partido que el Getafe Club de Fútbol celebrará el próximo sábado 30 de enero a las 6:15 frente al Athletic Club de Bilbao. La grada allí se solidarizará con estos sindicalistas y habrá un mosaico que mostrará el lema de esta campaña: "Huelga no es delito". Además, está previsto, también para la semana que viene, una manifestación que saldrá desde la puerta de la factoría de Airbus, de la conocida como Construcciones Aeronáuticas, aquí en Getafe, y que recorrerá nuestro municipio. Os mantendremos puntualmente informado para que estas acciones tengan el máximo apoyo posible dentro de la ciudadanía.
¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena.
¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ya estamos aquí prestos y dispuestos para empezar hoy la tertulia. Y bueno, pues como os decía antes, tenemos como siempre muchos asuntos para tratar. Y bueno, yo os iba a plantear primero presentar a nuestros tertulianos, aunque ya lo he anunciado antes al arranque del programa. Hoy nos acompañan como cada miércoles en el estudio José Valentín, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Vamos a acercarnos eso a los micros, que luego si no nos escuchan. Nos acompaña Pedro Castro, muy buenos días. Buenos días. Y nos acompaña también Mariano Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues decía yo que, bueno, como siempre la actualidad está, bueno, pues siempre tenemos muchas noticias en Getafe y hoy abríamos el programa y, bueno, pues uno de los primeros temas que yo quería plantear, aunque, bueno, hoy vamos a aplicar ese nuevo método del programa, os vamos a pedir a cada uno que traigáis un asunto para tratar, vamos a ver luego si os ha dado tiempo a hacerlo y si le echamos un vistazo, pero bueno, yo decía, hoy el programa lo titulábamos porque el Tribunal Administrativo de Contratación Pública anula una adjudicación municipal de mantenimiento de zonas verdes de 4,5 millones de euros. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha anulado la adjudicación a la empresa Urbaser del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes y embellecimiento de Getafe, tras estimar un recurso presentado por Valoriza, Servicios Medioambientales S.A., que entendía que se debieron excluir, por no cumplir los pliegos, las ofertas de los licitadores que quedaron en primer y en segundo lugar del concurso. Y bueno, pues a todo esto yo me hacía, bueno, pues la pregunta, con lo difíciles que siempre hablamos y que aquí en la tertulia lo hemos comentado muchas veces, que son estos procedimientos de adjudicación. Resulta chocante que al final tenga que ser un tribunal el que nos lo tire y que si no hay otros sistemas para poder, bueno, gestionar por ejemplo, el mantenimiento de las zonas verdes, por no ir más lejos, sino de muchos recursos, que sea a través de estas grandes empresas, porque claro, cuando hablamos de estas cantidades tan grandes de dinero, entendemos que es difícil concursar para otras empresas más pequeñas, cuando el tejido empresarial de nuestro país, pues la mayoría son pequeñas y medianas empresas. Entonces un poco quería introducir un poco ese debate, un poco en todas las partes. Por un lado lo que es la contratación pública y bueno, cómo se reglamenta y si debe ser un poco más transparente y si para este tipo de servicios siempre tenemos que recurrir a estas grandes empresas y no pues darle opción a pequeñas y medianas empresas que puedan afrontarlos. ¿Quién arranca? Primero el experto en este tema. Primero me gustaría Luis, buenos días, que no te hemos dicho nada, que ha llegado ahora. Primero me gustaría conocer los informes de los técnicos en ese proyecto, ¿no? En esa adjudicación. Yo creo que sería importante saber los informes tanto económicos, jurídicos y técnicos, los tres que deben componer la mesa de contratación. Y dicho esto, claro que sí, y se ha hecho. Es decir, yo recuerdo que hubo un tiempo en que el servicio de limpieza estaba adjudicado por barrios y que además incluso el servicio de parques y jardines también estaba adjudicado por barrios. A pequeñas empresas incluso promovimos cuando recordar que el paro en el 93 fue durísimo y recogimos cooperativas formadas por los propios parados para adjudicar por barrios el servicio de limpieza, el servicio de mantenimiento, el servicio de parques y jardines. En definitiva, eran pequeñas empresas, en muchos casos, como decía antes, cooperativas creadas al albur del paro creciente que había en aquellos tiempos. A ver, sí se puede, pero también hay que tener cuidado.
porque según los montos hay contratos que pueden hacer los ayuntamientos sin ningún pliego y sin ningún concurso. Entonces, según las cantidades se hacen de una manera o se hace de otra. Es verdad que cuando hablamos de cantidades tan grandes no hay otra que hacerlo a través de concurso, pero si lo partiéramos, como posiblemente sería lo recomendable en este caso para que puedan concursar pequeñas empresas, porque posiblemente una pequeña empresa no pueda hacerse cargo de un pliego tan grande, hay que ver también que se haga por concurso y que este sea transparente y no una adjudicación a dedo de los mismos. Concursos estaríamos hablando siempre por menos de 12.000 euros, puede ser. Si son menos de 12 o de 15, ahí estaba por ahí. Depende del... Sí, depende de lo que es, pero más o menos estamos. Valentín, ¿qué te parece el tema? Sí, yo creo que, hombre, además incluso está el tema de las UTEs, o sea, de las uniones temporales de empresa, que pueden concurrir a concursos más grandes, ¿no? Porque efectivamente una excesiva fragmentación haces un control mucho más difícil de esto y además puedes efectivamente pues buscarte determinadas triquiñuelas, ¿no? Y yo la verdad es que este asunto estos temas así se me escapan un poco de mí. Yo desde luego también hay otra alternativa que es que además me parece que la llevaba Izquierda Unida hace 4 años en su programa y ahora Getafe en y es crear una potente empresa municipal de servicios, igual que hay una empresa del suelo y la vivienda, igual que hay una empresa de limpieza Lima, pues hacer una empresa de servicios que fuera capaz de atender cuestiones como los comedores en los colegios o la atención a los dependientes, a la dependencia, etcétera, ¿no? Y en esa empresa de servicios pues podía haber un área potente para el tema de parques y jardines, las piscinas, esto también se habló mucho cuando el conflicto de la piscina norte, ¿no? Y bueno, pues ahí está todo eso. Yo no digo, vamos, yo soy contrario a las privatizaciones, pero tampoco soy un maniático de que el ayuntamiento tiene que autoabastecerse en todo, ¿no? Pero quizá en cuestiones de estas sí ganar esas grandes áreas, ¿no? Y desde luego lo fundamental es la transparencia y el combatir la corrupción. Ayer fue para España un día bochornoso una vez más. Es decir, ver ayuntamientos, viviendas de alcaldes, de exalcaldes, de concejales, no sé qué, que tengan que ser tomados por la policía porque hay datos ciertos, porque si no, no lo habían hecho, datos ciertos de corrupción terrible desde la propia alcaldesa de Valencia, a la que no se le ha podido tener porque ya se han preocupado muy bien de colocarla en un sitio para que no pueda tener un proceso normal. Pues claro, esas cosas son terribles y esas cosas vienen por estos contratos tan grandes, porque un 3% de un contrato de millones, pues es mucho dinerito, ¿no? Para unos y para otros. Y luego vienen además pues las rectificaciones de contrato, donde, bueno, yo primero te digo que vale 14, pero como luego me estás pidiendo que los olivos no sean olivos, sino que sean acacias, pues ya te cobro 28, porque ya estoy libre de tal, ¿no? Entonces hay que luchar la transparencia, la democracia, la vigilancia ciudadana de las cosas. Y es terrible, lo de ayer, insisto, fue un día terrible y tiene mucho que ver con esto, con todos esos temas de grandes contrataciones, ¿no? Hay que ser extremadamente cuidadosos en eso, porque además es el dinero de los ciudadanos y los servicios de los ciudadanos. Grandes o pequeñas, porque claro, lo que se hacía en esos casos era, tenés que hacer un campo de fútbol, claro, un campo de fútbol quizás no son 4 millones, es algo mucho más pequeño, lo adjudicas a dedo y no necesitas sacar un concurso. Claro, sí, efectivamente. Luis, ¿qué te parece un poco el asunto? A mí lo que me ha sorprendido ha sido el tema de que al final, oye, pasa por la mesa de contratación del ayuntamiento, y entiendo que los pliegos pues lo ven quienes están allí, están esos informes que apuntaba Pedro, y que al final tenga que ser un tribunal de cuentas a través de una empresa demanda, y que considera, además el tribunal dice que la primera, la adjudicataria y tanto la segunda no cumplían los pliegos, o sea, hay que hacer los pliegos otra vez de nuevo. Parecen temas, a lo mejor Pedro, como los conoce más, dice, hombre, esto es más o menos normal, pero no sé, que no se cumplan los pliegos de las propias normas que tú te has puesto, pues no sé, al ciudadano que no tiene esa información o capacidad, pues le sorprenden este tipo de noticias cuando hablan de tanto dinero. Luis, perdona que te he cortado. No, hombre, por favor. Además es un tema que yo me puedo identificar y me identifico, pero a título muy, muy personal, muy de la calle. No conozco mucho el tema. Pero a mí lo que siempre me ha pedido el cuerpo es un poco volver a los temas estos de atender un poco a los más débiles. Quiero decir, evidentemente si se da en un trabajo, en cualquier otra cosa, sale unos pliegos para contratar y bueno, primero eso tiene que cumplirse a rajatabla. Y
si no se cumple, no se debería de ninguna de las maneras. No, es que nos hemos equivocado. Pues entonces, el que se haya equivocado, que lo pague y que lo rehaga de nuevo. Y desde luego lo que sí tenemos que facilitar, y esto es una cosa importante según mi criterio, tenemos que facilitar mucho el que las pequeñas empresas y la gente de a pie pueda acceder a esos trabajos. Porque además ahora hay una cosa buena. O sea, lo mismo que hace tiempo muchas empresas pequeñas no podían trabajar para la administración porque se pagaba tarde, muy tarde, no voy a decir mal, porque mal no, pero muy tarde. En este caso ahora las normativas que se han puesto en marcha me han parecido muy positivas, aunque hayan venido desde donde hayan venido, muy positivas. Usted no puede dejar esto más de 3 meses para pagar, porque si no va a cogotar a un empresario o a una empresa pequeña. Visto eso, cualquier empresa pequeña debería tener más facilidades que la grande, porque en las grandes es que se difuminan las cosas, cuestan las cosas mucho más. Entonces, todo lo que sea facilitar el que puedan trabajar o bien unas cooperativas o bien las empresas pequeñas, con el seguimiento que tenga que hacerse, y desde luego, si se da el hecho de que sale cualquier edificación o trabajo sale con una que tienen que completar una serie de datos, pues esos datos tienen que estar, y si no es que automáticamente ni se les abre. O sea, ¿a usted qué le falta? Si tú vas aquí mañana dice que tienes que poner tu DNI y tu dirección y te falta tu DNI, pues usted fuera, es que ni lo tengo en cuenta. Como mucho, si se establece el sistema de que se presentan las cosas y en lugar de abrir los pliegos al cabo de los 3 meses, 15 días antes se hace una revisión de los pliegos, se le puede decir, oiga, ¿usted sabe que le falta esto? Como mucho eso me parecería bastante coherente, pero desde luego una vez que alguien se ha saltado la normativa que ha establecido el ayuntamiento o la organización de turno, automáticamente descartado. Sí, yo creo que además un tema que sería muy interesante, que decía Pedro, lo hicimos en su momento, es decir, el tema ese de las cooperativas, es decir, cuando tanto se nos llena toda la boca de lo social y de qué es lo social, pues yo creo que, hombre, que coger a ese tipo de desempleados, además hoy en día que tenemos ese problema con mayores de 45 años, estamos hablando de mantenimiento de zonas verdes, es decir, no estamos hablando de un trabajo de altísima cualificación que necesite, pues eso, pues unos estudios específicos, sí específicos, pero que se pueden dar a través de cursos, a través de las empresas públicas o de la LEF o de compañía, y crear ese tipo de cooperativas que nos gestionen. Creo que es una labor social que sí tiene que estar dentro de la labor de la administración, más allá de crear esa gran empresa de servicios, o sea, porque luego al final ahí lleva mucho más matices, pero al final el tema de darle el trabajo a gente que lo necesita, y estamos hablando de un contrato, estamos hablando de 2 años, prorrogable 2 años, mayor de 45, gente con 50 años que puedan estar trabajando otros 4, 5, 6 años, le está solucionando gran parte de la jubilación del futuro y trabajando pues en su municipio o en Getafe. Yo creo que no puede ser tan difícil. 4,5 millones estás hablando de más de 100 trabajadores. De más de 100, que no es ninguna broma. Es decir, un contrato de 4,5 millones lleva más de 100 trabajadores. Así estando echando un cálculo, estamos hablando casi seguro entre 100 y 150. Es decir, por lo tanto, digamos, no es que vaya a solucionar el problema del paro, pero solucionas el problema de 100 o 150 familias, porque detrás hay una familia, ¿no? Es decir, yo vuelvo otra vez a decir, para que una empresa, porque las dos de las que estás hablando son 2 de las principales empresas y no las 2 primeras, para que una empresa, digamos, ataque a la otra, entre comillas, lo de atacar, significa que debe haber una cosa como muy clara y muy nítida, porque siempre hay un respeto entre las empresas a la hora de concursar. Procura cada uno a llevárselo, pero hay un respeto mutuo, pues porque están trabajando. Tú te lo llevas en Getafe, yo en Móstoles, Claro, están trabajando sobre el mismo espacio y procuran esto. Pues, ¿qué es lo que me temo que a mí vuelvo otra vez a decir, me gustaría saber y conocer los informes de la mesa de contratación, de los informes jurídicos, los informes técnicos, porque se abren las plicas y se abren en tres días distintos para que no concurran la situación de la información previa. Y a partir de ahí se va viendo si falta algún documento. Si esos documentos son susanables, porque no todos son susanables. Y se le dice por parte del responsable de la mesa de contratación, a esta empresa le falta esto, se puede susanar, tiene usted 3 días para susanarlo. Es decir, que por lo tanto está la situación que se da. Estoy seguro de que algo muy nítido y muy claro tiene que haber pasado para que una empresa lleve a la otra a los tribunales.
¿Alguien más quiere aportar algo más de este asunto? Bueno, no, pues yo señalar lo que ha dicho Luis, me ha parecido muy interesante el tema que desde los poderes públicos, cuando saquen concursos y saquen normativas, pues que piensen un poco también en las empresas más débiles, de facilitar su acceso y no poner unas condiciones tan altas que solo pueda haber una o dos grandes empresas en el país que puedan concursar. Claro, eso, pero ¿no? tú fíjate, si tú sacas, por ejemplo, el parque de Juan de la Cierva, le sacas, es pequeño. Tú sacas el de sector 3, es pequeño o mediano. Es decir, sacas el Bercial. Si sacas por barrios, necesariamente se van a presentar empresas pequeñas. Porque, es decir, por lo tanto, tú puedes, incluso la puedes poner ahí, que la contratación necesaria sea de gente de Getafe. Eso también lo puedes poner. Salvo aquellos que, por ejemplo, por su calificación no lo tengas. Pero si no, es decir, que siempre hay posibles soluciones parciales que se han hecho. Sí, yo creo que además hay un trabajo que hay que hacer a lo mejor pues, de anticipación, me explico, es decir, tú ahora puedes tener un contrato, te encuentras con un contrato de 2 años, pero tú sabes que dentro de otros 2 años esto se va a cambiar, pues tú empiezas por capacitar a la gente a través de los cursos de la entidad pública para tener a la gente capacitada, para formar esas cooperativas, colaborar con las entidades sociales. Yo creo que ese es el trabajo que se tiene que hacer desde la administración para poder aportarlo. Evidentemente, si yo mañana llego, entro en la institución y no existen esas cooperativas, claro, lo que no puedo dejar es los parques sin cuidar y sin abandonar, porque al día siguiente tengo a los vecinos en la puerta diciendo, oiga, que es que el parque no viene nadie a cortarlo. Yo eso lo entiendo desde la parte política. Ahora hay que hacer el trabajo previo. Del trabajo previo tiene que estar en exigirle en ir trabajando para que tener todos los medios para, oiga, mira, que es que ya hemos conseguido que se constituyan, o que hay la personal preparado para constituir esta serie de cooperativas que pueden aportar este servicio. Pero es un trabajo que hay que hacerlo, como siempre decimos aquí, un poco a largo plazo. Claro, sí, José Luis, pero tú has puesto ahí el dedo en la llaga. O sea, es curioso que, como bien sabemos, la LEP y las empresas del ayuntamiento se han estado preocupando, y me parece estupendo, en formar a la gente para empresas concretas. Y sería paradójico que seamos capaces de formar a gente para otras empresas extrañas y no seamos capaces de formar a la gente para el trabajo propio del municipio y del ayuntamiento. Es que o los que están allí están en otro mundo y les importa un bledo todas estas historias, y es más fácil contratar o subcontratar, como ha ocurrido muchas veces, que yo odio las subcontrataciones. He sufrido algunas cuestiones de estas, me parecen demenciales. ¿Cómo es posible que haya unos cuantos que solamente por intermediar se lleven la pasta y los obreros cada vez menos? Entonces, esto no debería hacerlo el ayuntamiento, o por lo menos no debería hacerlo con cierta alegría. Debería ser más exigente consigo mismo y con sus técnicos. Pero no solo ese es el hecho, hay que ser previsor. Si sabemos que un contrato va a vencer, que no pase que el pliego lo saque para que no me dé tiempo para que otras empresas preparen un pliego y lo preparen solo los que la tienen ya preparadas, que tienen pliegos hechos en general, y bueno, esto hay que modificarlo porque en Getafe me piden esto, pero el resto lo puedo coger un pliego tipo. ¿Qué pasó, recordamos, con la comida a domicilio? Hubo 2 días el año pasado porque vencía y nadie se había dado cuenta. Lo sacamos a licitación después de... Si ya sabíamos qué día vencía, ¿por qué no lo sacamos antes para que sea a partir de ese día? Sí, no, ayer charlábamos aquí, nos traía el caso Roberto Benítez del caso de las alarmas. Hemos estado 6 o 7 meses en los colegios del municipio sin contrato de alarma, pues porque no sabía eso. Cuando alguien se dio cuenta de que es que lo de las alarmas estaba aquello desconectado, que la empresa se había ido, o sea, que no seguía, que no había un proceso de actuación, y que eso, pues es claro, mientras que tardas en hacer los pliegos, pues chicos, yo no sé si estaban informados los cacos o no, pero se han llevado no sé cuántos ordenadores de colegio, no sé cuánto han robado en el Vicente Ferrer, en el Señor Benavente, en el Rosalía de Castro, en no sé cuántos colegios, y no creo que esté nuestra educación en unas condiciones para que le sobren. O sea, si llevan 30 ordenadores, decía Roberto el otro día, no sé si era del Vicente Ferrer, tengo mis dudas de si los han repuesto desde la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, que llegues tú al colegio con tus hijos y te digan, no, es que se han llevado los ordenadores, y te digan eso cada 3 meses que vas allí a la reunión con tus padres, dices, hombre, y claro, y que te enteres que luego el problema es, en este caso, del ayuntamiento, porque claro, las alarmas y la parte esa la llevan ellos, pues no parece muy serio, la verdad, a la hora de... Pero yo siempre digo, ¿está bien el gobierno y la oposición? En cada caso. Es decir, sí, absolutamente de acuerdo. No. Me gustaría saber, no solamente los informes de los servicios jurídicos, técnicos y económicos de este contrato, me gustaría saber qué dijo la oposición en aquel momento. O si no vio que la adjudicación tenía problemas, ¿no?
Sí, no, está claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro, en eso. Y si la oposición no sabe también cuándo vencen el sistema de alarmas o cuándo vence el sistema de comida a domicilio porque esa es su obligación. El sistema de alarmas solo lo ha dicho Roberto Benítez, lo ha dicho el publicadorvertical.com, y aquí es que, vamos, es que todavía no es que haya dicho, oye, voy a hacer una pregunta por lo menos en el pleno, ya que me he enterado por otro lado, oye, porque la información, para eso están los medios de comunicación, nadie ha llegado al pleno a decir, oiga, ¿qué pasa con lo de las alarmas? Que es que no están robando, porque es que de ese tema no se habla de cosas muy interesantes que pasan a 7.000 kilómetros, pero no se habla de lo que pasa en el municipio de Getafe. Hay una relación en el ayuntamiento de cuándo vencen los contratos, no es que la tenga te tenga que inventar, está hecha de cuándo van venciendo los contratos, de todas las adjudicaciones que tiene el ayuntamiento, y hay que hacer simplemente un seguimiento. Oye, que el contrato de servicio de limpieza, que el contrato de mantenimiento, el contrato de parques y jardines, que el de alumbrado público, es decir, que el de desinsectación, porque a veces se dan las circunstancias de que se hace la desinsectación cuando están las orugas, es decir, al revés. Vuelvo otra vez a decir, a mí me preocupa mucho que esto pase con el gobierno, pero me preocupa también que esto pase con la oposición. Este asunto, porque además sí es verdad que aquí se ha tratado, digamos que hubo una crítica de cómo se iba a adjudicar o de que se adjudicara en sí el modelo de una empresa desde ahora Getafe, porque es verdad que aquí en alguna de las tertulias Hugo Paternín alguna vez lo había comentado, pero también es cierto que no ha habido una propuesta de ahora Getafe de hacerlo de otra manera. Sí, hombre, de todas formas, vamos a ver, yo sobre lo de, yo creo que es excesivo pedirle a la oposición, a cualquiera de la oposición, que esté pendiente de cuándo vence un contrato. No, eso son tareas administrativas, es el gobierno municipal y los distintos empleados de la empresa que tienen del ayuntamiento, que tienen las distintas responsabilidades, a los que hay que pedirle esas responsabilidades, ¿no? Lo que quiero decir que yo no pidamos a la oposición que sea igual que todo el ayuntamiento en su conjunto, es decir, que 4 o 5 concejales hagan el mismo trabajo que hacen 500 empleados municipales, porque claro, la responsabilidad es sobre el tema de cuándo vence un contrato, si hay que pagar intereses o no, cuándo hay que hacer la transferencia, porque el problema podría ser, oye, es que no ha hecho la transferencia y hay que pagar intereses. Entonces la oposición no puede estar en todo eso. Con todo esto no estoy diciendo que la oposición lo esté haciendo bien. Sí, seguro que la tienen en su mesa de cajón, porque lo han dado con la documentación previa. La relación, si tú puedes dar dosieres de estos cojonudos con 50 hojas cada dosier, pero no hay capacidad de verlo, ni yo diría necesidad, porque para eso están los servicios jurídicos, los técnicos, las mesas de contratación. Quiero decir que solo en este caso, Pedro, no echemos la culpa a la oposición, hombre. Lo que digo es que la oposición tiene la labor de fiscalizar la labor del gobierno. Sí, toda la tarea de la oposición es fiscalizar la labor del gobierno, y tiene una relación de cuándo vencen los contratos. Simplemente cada día que se levanta, cuando va al gobierno, oye, ¿cuándo vence este? Y saber que vence, porque la tiene, no la tiene que buscar, la tiene, porque esa además es su obligación de que la tenga en su mesa. Dicha esta situación, simplemente y ver si cuando se ha adjudicado se ha adjudicado con los reproches, por ejemplo, del servicio económico o técnico, y ha dicho, oye, que en esta adjudicación va un informe que dice que no cumple los pliegos de condiciones. Y por tanto, a partir de ahí, la denuncia previa. Es decir, que la oposición tiene la tarea como objetivo prioritario fiscalizar la labor del gobierno. El otro día, cuando estábamos hablábamos de decir, oye, el gobierno tiene la responsabilidad de sacar adelante la vida municipal o la vida regional o la vida del país, punto. Pero la oposición tiene la obligación de fiscalizar todos y cada uno de los actos administrativos que se produce en ese gobierno. Es verdad que no tiene la misma infraestructura que pueda tener el gobierno, pero si no la tiene que pedirla. Pues yo creo que es el momento. En este caso, en el tema de las zonas verdes, estoy de acuerdo con Pedro y creo que es el momento para que si alguien quiere proponer una alternativa, ahora que hay que hacer un pliego nuevo en este caso, es el momento para ir a presentar esa iniciativa, tanto al pleno del ayuntamiento como al gobierno municipal, sentarse a discutirlo y buscar alternativas. Ya digo, ahora Getafe desde aquí ha dicho que este modelo, el de contratar con unas grandes empresas, no les parecía, pues yo creo que es el momento para que se pongan a trabajar y vayan con ese nuevo modelo, lo presenten al pleno, lo lleven a la Junta de Gobierno, lo discutan con el gobierno municipal, intente ponerse de acuerdo para buscar otras alternativas. Creo que es el tiempo y el momento. Depende de las condiciones económicas y la situación económica del municipio. Nosotros dejamos de hacer aquello de las cooperativas porque hubo una situación bollante en que prácticamente no había paro, porque sabéis que siempre hay una economía sumergida y prácticamente en Getafe no había paro. Estamos hablando de 4 y 5.000, cuando estamos hablando de 14.000 ahora. Entonces eso se consideraba economía sumergida, no se daba y se rompió, pero yo recuerdo que había 7 cooperativas de chavalines jóvenes que se habían hecho
hecho es de GISA. De GISA la labor es formarlos vía LED, y una vez que los ha formado, darles todo el apoyo jurídico, técnico y económico para que se constituyan en cooperativa. Y había una cooperativa de carpintería, otra de cerrajería, que se dedicaba al mantenimiento de colegios, al mantenimiento de las infraestructuras municipales, aparte de la obra que le pudiera salir por la vía privada. Sí, porque además, claro, es una alternativa para, porque sabemos que, bueno, con la última ley de restricción de la administración local, el gobierno municipal no puede contratar directamente, que podría ser la otra solución. Y bueno, pues contrata el ayuntamiento directamente a los trabajadores, pero como no los puede contratar con esta ley que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, bueno, pues y a GISA se hicieron 7 cooperativas. Primero se les creo que es una gran alternativa. Y luego se les dio el apoyo jurídico, el apoyo técnico y económico para que pudieran salir. Y entonces tenían la iniciativa privada para trabajar y tenían también la vida municipal para trabajar. Y había, recuerdo, había incluso un acta de panadería que se le dio un puesto en el mercado municipal cuando teníamos el mercado municipal. Es decir, que tú fabricabas tu propio pan y al mismo tiempo te dábamos un lugar donde expenderlo, donde poder venderlo. Bueno, era una situación económica muy difícil, no sé si la recordáis, bueno, sois muy jóvenes, pero era muy difícil, muy traumática, y entonces hubo que inventar y se crearon las cooperativas juveniles que vinieron, yo creo, de casi toda España a verlas. Me acuerdo que vinieron de Badalona y del área metropolitana de Barcelona, porque no venía a solucionar el problema, pero yo creo recordar que llegamos a tener 120 y tantos chavales jóvenes ahí trabajando, y que lo sacamos también en el año 93, 94, 95, recordar el tema de la droga, y tuvimos que cerrar hasta las fuentes porque para que no limpiasen las jeringuillas. Es decir, el tema de la droga era un tema muy duro. No, ese es un tema, además... Y nos permitió sacar de la plaza, de la calle, a ese grupo de 100 o 120 chavales jóvenes. No solamente eso, Pedro, yo estoy recordando además que hubo varias, pero recuerdo un par de ellas, que un grupo de gente despedida de unas empresas y se hicieron cargo de una gasolinera, y otro, los de las Moreras, que fue otro grupo de trabajadores. Y los de Sinter, tuvimos una nave en el Polígono de los Olivos y prácticamente tenían trabajo en todas las comunidades autónomas de España. Son gente que además... Gente Sintratel muy especializada. Son gente que quieren trabajar, que tienen la oportunidad, que se les abre un poquito el camino, y si es menester se comen el mundo. O sea, hay que facilitar esas cosas. La gasolinera que hay frente a la base, que pues, hubo un rumor de por lo menos 2 años o 3 de que decían que era mía, pues era a despedido Risoluz, que claro, como nosotros hicimos todos los trámites, se la adjudicamos y se la dimos, pues esto. Pero me parece que eran 7 despedidos Risoluz, que no se os acordáis de aquella fábrica que había en Méndez Álvaro, pues de 7 despedidos de ahí, y formaron una cooperativa, les cedimos el suelo, y a partir de ahí hicieron la gasolinera. Bueno. Siempre hay alguna salida cuando apuestas por ir erradicando medidas puntuales de paro. Bueno, pues seguimos avanzando. Yo decía, hoy os hemos propuesto que cada uno trajera un tema, si es posible, relacionado con Getafe, aunque sé que aquí nos gusta mucho hablar de política nacional, y bueno, pues abierta queda la veda. ¿Quién ha traído los deberes hechos? Pedro, seguro. No, yo aparte de traer este documento, porque creía que el plan general, y que Valentín tenía mucho interés en yo os dije que había ido a Bilbao a hacer una conferencia y hablaba de las cosas que debe tener un plan general y las cosas que debe tener un barrio. Y un barrio debía tener diversidad. La diversidad favorece la convivencia. Debía tener también la adecuada dotación de equipamientos, es decir, la situación de tener equipamientos suficientes y de la dotación. 3, la existencia de espacios de proximidad donde tú no tengas que ir a hacer deporte o a hacer ocio o a hacer esto fuera del barrio. La existencia de comunicación fluida, es decir, que todo el servicio de transporte o el servicio de medios lo tenga que tener. La existencia de comunicaciones. Un entorno accesible para todos los habitantes. Favorece también la convivencia y la integración. También lo que significa un entorno más agradable, un medio, favorece también la integración. En definitiva, 8 temas que venían a decir que un barrio no puede ser la construcción de viviendas y dejarlos ahí, sino que antes de empezar a construir tienes que tener ya diseñado cuáles son los equipamientos y las dotaciones que vienen a darte ese grado de integración y de cooperación que te da el barrio. Sí, además el 8 es muy importante, porque el 8 pones aquí, hablamos de ello ya, ¿no? La participación de los habitantes en la ordenación del territorio favorece la convivencia y la integración, ¿no? Digo que también
No le has leído, pero para mí también era importante, ¿no? Claro, es decir, bueno, por lo tanto, en definitiva, lo que estábamos discutiendo el otro día, que hacer ciudad, no solamente hacer viviendas, poner ladrillos, hacer ciudad es pensar que ahí va a haber seres humanos que van a necesitar una serie de necesidades y equipamientos, que es lo que le da calidad de vida, en definitiva, y lo que integra y lo que favorece el que no haya drogadicción, el que no haya falta de seguridad. Hablábamos del comercio de proximidad. El comercio de proximidad no solamente cumple la función de dar un servicio a los ciudadanos. Cuando los ciudadanos van a ese establecimiento, entran y salen, hay personas en la calle, que significa que dan seguridad a esa calle. Por lo tanto, esas cosas son las que debíamos pensar cuando hablábamos del plan general y cuando hablábamos de situar, hacer una ciudad integrada y una ciudad que tenga además capacidad de respuesta a los ciudadanos. Bueno, a mí me parecía importante. Sí, no sé si alguno queréis comentar algo de esto. No, esto lo hemos comentado la semana pasada, estuvimos hablando de eso. En sentido, la semana pasada lo hemos estado hablando. Sí. ¿Alguien más ha traído algún tema? Yo he traído de la Comunidad de Madrid. Bueno, ya empezamos. Pero es relacionado porque afecta a todos los colegios de la comunidad. A ver, cuéntanos, venga. Y va relacionado con otro tema que, si bien es internacional, yo creo que al menos hay que nombrarlo. Hoy es 27 de enero, es el Día de la Memoria por el Holocausto. Entonces, va relacionado, ¿por qué? Porque el Holocausto estaba muy relacionado con la discriminación. Y no sé si recordáis que en el año 2011 en Leganés se suicidó un niño por bullying, que tenía 10 años. Entonces ahora la Comunidad de Madrid ha presentado un proyecto de plan contra el bullying para las escuelas de la Comunidad de Madrid, a ver cómo se desarrolla, porque es muy bonito en los papeles, como suelen ser todas estas cosas. La cuestión es luego poder llevarlo a la práctica, porque es preocupante ya los casos de bullying que está habiendo, no solo en la Comunidad de Madrid, lastimosamente, pero bueno, está bien que se ataque, porque es una dependencia de la comunidad, la educación. Y yo creo que es muy necesario que se desarrolle este plan. Está aprobado y apoyado por todos los partidos. La cuestión ahora es que se desarrolle y ya veremos qué pasa con esto. El bullying, que por definirlo es el acoso escolar. Acoso escolar. Nos gusta ponerle el nombre en inglés a casi todas las cosas ya últimamente en este país y a eso, pero vamos a explicar lo que es el acoso escolar. Desde el punto de vista... Sí, perdón. Adelante. Desde el punto de vista, yo creo que todos estos planes están muy bien, pero que dónde está la dotación económica que tienen que llevar. Es decir, creo que sobre todo si los medios humanos en los colegios, pues es difícil. Es decir, cuando un profesor tiene 40 alumnos o 35 o 40 alumnos, pues evidentemente no puede tener la misma capacidad para detectar este tipo de situaciones, porque no le da tiempo a hacer un tratamiento individualizado. El resto de test y cosas que le quieran poner los políticos para quedar muy bien y hacerse la foto y hacer... El decir que ha salido este caso, el caso de Leganés, que ha sido, bueno, fue noticia últimamente también en El Mundo, salió la carta que había escrito y tal, y que son cosas muy significativas, está muy bien de cara a los medios, pero no deja de ser, desde mi punto de vista, cero efectivo. Sí, lo que pasa, efectivamente hace falta dotaciones, pero a veces parece... El otro día miré un acta de una de las comisiones, no recuerdo cuál era, de estas que está haciendo el ayuntamiento con las entidades sociales, y todas pedían dinero. Yo creo que a veces no es una cuestión tanto de dinero, como realmente de cambios de política. Y en el tema este del bullying, siendo muy grave, hay una parte importante de la familia, ¿no? Y de la educación que se da en el seno de la familia, el respeto a los demás. Y a veces vas por la calle y ves que determinados niños pero no estoy hablando de niños de 2 años, estoy hablando de niños de 8, de 9, de 10, que tratan con absoluto desprecio en la propia vía pública a los padres y tal. Tú ya no te atreves a decir nada, porque te van a decir, ¿y usted por qué se mete si es mi hijo? Pero es que sientes una absoluta decir, pero ¿cómo estamos educando a nuestros hijos, no? Y claro, luego se pasa a que si no respetas a tu padre, pues imagínate a tu compañero, porque es gordito, alto, bajo, delgado, moreno o rubio, lo que quieras, la diferencia que quieras buscar en él. Entonces yo creo que no es... Además tiene razón de presupuesto, porque por ejemplo, pues con unos equipos de psicólogo que puedan ser itinerantes y que puedan ir a hacer una entrevista a todos los... Yo creo que un psicólogo, en cuanto está 5 minutos con un niño en un colegio, detecta si ese niño está sufriendo bullying o no, está sufriendo maltrato por sus compañeros, ¿no? Y efectivamente también, y además creas empleos, ¿no? Y empleos de rentabilidad directa, porque no tienes que hacer grandes inversiones, sino contratar un equipo de 200 psicólogos y que vayan por los colegios haciendo entrevistas, ¿no? O sea, el tema se puede abordar, ¿no? Pero insisto, quizá hay también que decirle a veces a la gente, porque a mí me hace mucha gracia eso de aprenda inglés en 10 días. Digo, joder, pues yo llevo
50 años y soy incapaz estudiando inglés, soy incapaz de hablar en inglés, ¿no? Entonces, de siempre lo tienen que hacer los demás y que es muy fácil, no, los padres tienen que saber que la responsabilidad de educación en todas esas cosas, el maestro tiene que enseñar todo, pero sobre todo matemáticas y ciencia y física, historia, y el padre tiene que enseñar convivencia y a ser buenas personas a los hijos, y si no empieza por ahí, lo vamos a llevar muy difícil por mucho que invirtamos, ¿no? Luis. Sí, yo voy a lo que más conozco, y evidentemente es en el tema social. Es posiblemente un proyecto, retomar un proyecto que creo que puede ser ambicioso, pero no es exageradamente caro. Os pongo en antecedentes. Aquí en Getafe tenemos un hermanamiento, nuestro ayuntamiento tiene un hermanamiento con el Sáhara. Durante 13 años hemos tenido una casa de enfermos saharauis aquí en Getafe, y que hace 4, cuando el famoso decreto, que ya no se podían atender a los emigrantes, pues tuvimos que cerrarla. Se tuvo que cerrar la casa esta. No digo que se vuelva a abrir, pero debido a la necesidad que tenemos de atender un poco mejor a la gente que lo está pasando peor de lo peor, porque imaginaros, para ponernos un poco en la piel de los que están en mitad del desierto, en un territorio que no es el suyo, que es un campamento de refugiados que dependen solo y exclusivamente de lo que se les pasa para que puedan subsistir, y a veces lo pasan muy mal. Ya si a esto le ponemos los que están enfermos en estos campamentos. Entonces, ahí había la posibilidad de... Ellos tienen establecida una casa de enfermos en Argel, que Argelia no les cobra nada y los atienden en los hospitales, pero las casas hay que mantenerlas, hay que llevarlos de un lado a otro, comprarles las medicinas, darles de comer. Entonces, está saturadísima. Entonces, yo lo haré más despacio. Un día ya os traeré un informe detallado, para que incluso desde aquí, desde la radio, pues podamos ser los altavoces necesarios para que se pueda sumar más gente, o hacerlo de otra manera. Porque mi primera idea era que con 100.000 euros, solo 100.000 euros, se pueden atender allí in situ, en vez de traerlos aquí, que es más complicado, pero in situ se pueden atender entre 50 y 100 enfermos. Bien atendidos, no atendidos como en los hospitales estos, pues son distintos, pero bien atendidos, porque desde luego muchísimo mejor que en los campamentos, que allí no tienen ninguna posibilidad. Y de hecho estuvimos en un momento determinado mirando en Orán, que es una zona también muy, muy, muy céntrica, con buenos hospitales. Entonces sería abrir una casa de enfermos para enfermos saharauis que no sería tan costoso, ya digo, unos 100.000 euros, que es lo que ha estado poniendo el ayuntamiento en los años en que ha estado funcionando aquí en Getafe, y que con eso podíamos atender, en lugar de los 10 a 12 que teníamos de ratio aquí año, allí se pueden atender entre 50 a 100. Con lo cual casi no hay color. Nos gustaba aquí, y dado que además aquí ahora no es posible traerlo, salvo que cambien la normativa esta, pues habría que hacer un esfuerzo, porque si bien es verdad que el ayuntamiento algo está haciendo con el campo saharaui, con las personas saharauis, y es a través de Vacaciones en Paz, se traen a los niños que estos sí que pueden ser atendidos, y afortunadamente esos niños que se traen cada año de Vacaciones en Paz pasan aquí entre 1 y 2 meses y con familias, acogidos por familias, y se les hace unas revisiones exhaustivas con los médicos. Pero con los adultos no es posible, y como no es posible, pues habría que retomar otra vez esto, y dado que tenemos un hermanamiento con el Sáhara, que se haga efectivo, no es tan caro, y si desde la radio o desde cualquier otro sitio hay que tocar otras sensibilidades para sumar, pues se sumarán. Entonces dejo esto aquí como una de mis ilusiones, el tratar de mejorar la vida de los enfermos saharauis, que están en las peores condiciones de todos los peores.
y a ver si en próxima ocasión traeré un estudio más exhaustivo para que podamos hablar concretamente de qué se necesita, cómo sería y de la forma de que se podría llevar a cabo. Pues muy interesante, Valentín. No sé qué... No, sí, y además en una responsabilidad que es directamente del Estado español, que en su momento les dejó absolutamente abandonados, incumpliendo todo el derecho internacional y simplemente pues por intereses particulares casi con el gobierno de Marruecos. Por lo tanto tenemos una responsabilidad doble. La responsabilidad siempre está, aunque no fuera así. Fuera así. Pero es que en este caso en concreto, esa situación del pueblo saharaui, que ya no sé, ya lleva 50 años así, desde aquello de la Marcha Verde, es que encima es responsabilidad nuestra haber dejado absolutamente abandonado a ese pueblo en vez de cumplir los que eran requerimientos de la ONU en ese momento, de hacer un referéndum para la independencia o para ver lo que fuera, ¿no? Por lo tanto, efectivamente hay que trabajar en eso. Yo tengo la confianza. Lo que pasa que, por otro lado, es desconfianza. Yo sigo mi apuesta, y lo dejo ahí para luego al final del programa, mi apuesta sigue siendo que, desgraciadamente, el Partido Popular va a seguir gobernando en este país. Pero si no fuera así, si realmente hubiera un gobierno de progreso del PSOE con Podemos, yo estoy seguro que una de las 5 primeras medidas que se tomarían sería la que la sanidad vuelva a recuperar la universalidad de prestación a todo el que entre a un ambulatorio, porque lo que decía, por ejemplo, de los niños sí, los adultos no, es porque efectivamente se dice sí, los niños atiéndanse, pero los adultos no, y la verdad es que me parece una absoluta falta de ética y además de una falsa moral, porque bueno, sí, efectivamente hay que cuidar a los niños, pero ¿y a un adulto por qué no? ¿Y a un anciano por qué no? ¿Dejamos que se mueran los ancianos entonces? Y no lo digo que por egoísmo. De lo que ha propuesto Luis, ¿algún comentario? No, a mí me parece una idea buena. De hecho, la teníamos en el sector 3 una casa, que era la casa saharaui, donde se hacía este tratamiento y permitía, porque la enfermedad del desierto es una enfermedad continua. Eso ocurre, que es el reflejo del sol sobre la arena que va hacia los ojos, y por lo tanto, más tarde o más temprano, ese problema surge en las personas que viven en el desierto. Desde esa situación, a mí me parece que es vital y necesario. Nosotros somos el órgano protector. Todavía la ONU no nos ha retirado eso. Nosotros tenemos el protectorado sobre el Sáhara, España. Es decir, así se la asignó cuando se produjo la Marcha Verde. Pero recientemente acaba de ocurrir un caso que no es una anécdota, es una tremenda realidad. Suecia, que ha sido el paladín de la apuesta, bueno, pues acaba de retirar el apoyo al pueblo saharaui. ¿Sabéis para qué? Para que se pueda instalar un IKEA en Marruecos. IKEA no se podía instalar en Marruecos porque Suecia tenía la defensa del pueblo saharaui, y por lo tanto era uno de los países que más estaba apostando por el referéndum del Sáhara. Bueno, pues resulta que IKEA se le cierra las puertas en Marruecos. ¿Qué se ha hecho? Ha retirado esa apuesta a Suecia para que IKEA se pueda estar en Marruecos. Esta es la situación que vivimos y este es el sentido que tenemos de solidaridad. Yo ayer escribía en Twitter ante la situación de lo que está pasando en Polonia, que es gravísimo, lo que está pasando en Hungría, que es gravísimo, y lo que acaba de pasar en Dinamarca, que se ha aprobado por 128 votos y frente a 90 en contra, el que se le quiten los fondos a los refugiados para su propia subsistencia. He dicho que en este momento Europa se está alejando de la libertad y está perdiendo la democracia. Así lo ponían en Twitter ayer. 3 países, cada uno con su forma. Polonia porque viene del este, Hungría porque viene del este, pero es que Dinamarca era un paladín de la libertad. Que le quiten los pocos dineros que traen de los bolsillos a los refugiados para que sea o aminore el coste de su mantenimiento, me parece de una degradación moral, de una degradación de la libertad, de una degradación de la democracia que nos lleva a lo de IKEA. Es decir, la Europa social que soñábamos algunos se está convirtiendo no en la Europa de los mercaderes, la Europa de los traficantes. Sí, es que en este caso todavía es más sangrante, porque como bien apuntaba Valentín, y es que lo que pasa es que yo tengo que morderme y pensarlo 2 veces para no cometer el error de dispararme, porque me disparo con facilidad. El tema es que esta
esta gente son españoles. Es que son gente que han estado luchando con nuestro ejército. Son gente nosotros hemos sido los que hemos estado durante años allí manejando aquello y no voy a decir saqueándolo, pero sí manejándolo aquello. Entonces, y ahora cuando llega el momento entre que Franco estaba medio moribundo, el rey no quería tomar parte, como casi nunca toman parte cuando tienen que, en estos temas, tienen que estar a bien con todos, porque claro, así pueden viajar por todo el mundo. Entonces, pero es que ahora lo que ha quedado después, no hay por dónde cogerlo. Yo os puedo asegurar que en el entorno de aquí, de la Comunidad de Madrid, me he baqueteado, no voy a decir pegado, pero con todos los partidos políticos. He llamado a todas las puertas. Todo el mundo me da un montón de espaldarazos y parabienes. Y sí, vamos a hacer, pero ninguno ha hecho nada. Perdón. Ninguno. Corrijo, UPyD ha presentado varias medidas en el Congreso y en el Parlamento Europeo al respecto. Bueno, con varias, sobre no solo una. Sobre el papel. No, sobre el papel no. Mariano. Perdón, no solo sobre el papel. Se han hecho cuando estaba. Ahora, a ver, Mariano, creo que Luis se refiere a dinero. No, y ha estado viajando a los campamentos y ha estado ayudando en los campamentos. Viajar a viaja mucha gente. No, pero si también desde aquí estoy diciendo que tenemos un hermanamiento nosotros en Getafe, pero vamos, es que eso es peccata minuta. Es que vamos a ver, el problema está en que estos miran por poner el IKEA allí, miran para otro lado, pero es que nosotros estamos mirando para otro lado continuamente, porque incluso dentro de las organizaciones como la que yo he estado dirigiendo durante un tiempo, a cada vez que quería hacer alguna cosa, tenía que, ser tan exquisito que no se podía hacer muchas veces porque si no Marruecos iba a protestar. Fijaros lo que estoy diciendo. Y no se hacía. Entonces, esto ya, mirado aquí, a nivel interno, a nivel interno, la gente dice que sí, pero de hacer nada. De hacer nada. Porque se podía haber hecho tantas cosas que se podían haber hecho. Fíjate tú si hay ya resoluciones de la ONU para que esto se lleve a efecto. Pues ni una se hace. Ni una sola, y hay un montón, y lo que a mí más me duele, y ojalá y me equivoque en este caso, es que eso se va a morir así. No van a poner en marcha nunca la resolución del pueblo saharaui. Entonces, si al menos no lo quieren resolver de manera definitiva, que la gente pueda vivir un poquito menos mal. Pues sí, yo creo que sí, eso... Como diría aquel, esto funciona estas cosas de la geopolítica, estas palabras que se inventan en los tiempos, y mientras que no interese a quien tiene que interesar, pues aquello no se muera. Yo no sé si, Valentín, ¿tú has traído algún tema más para añadir hoy? Sí, lo que pasa es que al hilo de esto, porque así se va viendo que todo está vinculado, ¿no? Y que todo está tal. El asunto del IKEA es que es tremendamente significativo, porque es justo la espada de Damocles que pende sobre todos nosotros, y es que nos han ido convenciendo, haciendo una revolución liberal, convenciéndonos de que al final las empresas son las que marcan la política de los países. Es decir, el mundo del liberalismo lo que hace es que vamos a ayudar a las empresas porque así se ayuda a la gente. Y es justo al revés, es que eso no pasa, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ese es un giro, y que yo creo que en este momento estaríamos en una coyuntura de poder empezar a virar un poco. Ese es un giro que se podría dar. Empezar a pensar que para ayudar a la gente, ayuda a la gente, y no ayudes a las empresas, que luego está demostrado que lo único que buscan es su propio interés. A mí me parece terrible que un gobierno opte por suspender una medida de apoyo a una determinada ciudadanía para ayudar a una empresa. Porque además pasa una cosa, cuando se opta por eso, ni siquiera se está ayudando a los ciudadanos de ese propio país. O sea, esa medida estoy seguro que no va a beneficiar a los ciudadanos de Suecia en absoluto, y no ya a lo que se deja en Saharaui. Yo quería simplemente recordar un poco a los que estamos en estos días un poco recordando el tema de los abogados de Atocha, ¿no? Uno de ellos en aquel momento era abogado mío en un determinado conflicto que tenía. Un tío muy majo, además era cristiano, era de las juventudes, de los cristianos de base y tal, ¿no? Benavides. Del Auso. De Benavides era. No, yo creo que era de comisiones, porque los abogados de Atocha eran de comisiones, pero no tenían por qué ser. Bueno, pero vamos, que él iba a la parroquia del Buen Pastor allí en Palomeras, que es donde yo vivía entonces, en Vallecas, ¿no? Y era el abogado de la parroquia que daba temas gratis y por eso tal. Pero lo quiero recordar porque parece que se lleva mucho en estos momentos el que la transición en realidad
fue un truco, en que la transición fue un apaño entre unos y otros y no sé qué, en que la transición fue el gran error de este país y tal, ¿no? Y yo, al hilo de la matanza de los abogados de Atocha, ahora que se recuerda, digo, no, es que en aquel momento mataban, tío. Es que en aquel momento mataban y murieron muchos obreros y murieron estos abogados y tal. Y entonces el conseguir con todo el esfuerzo, con la lucha, la gente, el cuadro de Jonovés, saliendo la gente de la cárcel de Carabanchel, yo tengo el que fuimos a sacar a Simón Sánchez Montero, vamos, cuando salía Simón y Carmen estábamos ahí esperando. En la transición se luchó mucho, se consiguió un cambio democrático profundo, y que ahora hablemos de eso con una cierta... aquello fue un tema, Hemos ido perdiendo todos nosotros desde la transición. Para mí la transición fue un momento histórico brillante, en el sentido, se pasó de una dictadura a una democracia muy formal, con muchos defectos. Ahora cuando relees la Constitución te das cuenta que hay artículos que tal, pero hay otros impresionantes. La Constitución permite la planificación de la economía en el bien común. La planificación dice que todo el mundo tiene que aportar al Estado en función de sus ingresos y de sus posibilidades de manera proporcional, y eso no se hace. O sea, dice cosas buenas. Y lo que hemos ido es que poco a poco, en una ola que no solo es de España, porque a veces dicen, no, la crisis de España o de Italia o de los países del sur, no. Las mismas políticas nefastas para la ciudadanía que se están haciendo en España, se están haciendo en Inglaterra, se están haciendo en Francia, se están haciendo en Estados Unidos. Es decir, es la prolongación de las políticas que inauguraron Reagan y Margaret Thatcher y que nos han llevado a esto. Entonces, o paramos eso, o si no, yo creo que esto no va a tener solución. Insisto, estamos en un buen momento para hacerlo, pero bueno, yo de todas más sigo teniendo grabadas aquí las palabras de Pedro del programa anterior, donde dice que nosotros nos vamos a enfrentar. No sé si te acuerdas. Nos quedan 10 minutos. Ya sé que queréis hablar de política nacional. No, a mí me habéis encargado un tema y yo dije el paro. Sí, y yo cuando estaba hablando antes, aunque sea 3 minutos, cuando estábamos hablando antes de la labor del gobierno, la labor de la oposición, a mí que el gobierno municipal, que el gobierno regional, o que el gobierno nacional haga o deje de hacer unas cosas, tiene su importancia. Pero la labor de la oposición es decir también qué es lo que quiere hacer. O sea, el paro, por ejemplo, pues el paro, que yo lo que había pensado, me traía el documento, el gobierno tiene que trabajar sobre el paro, pero la oposición también tiene que decir si tiene ideas o no tiene ideas, no las va a poner de manifiesto sobre esa mesa, tiene la labor de fiscalizar. Y yo decía que a veces es priorizar las cosas, porque por ejemplo desarrollar Carpetania no supone ni un euro para el ayuntamiento, y lo digo porque está la experiencia de San Marcos 1, San Marcos 2 y San Marcos 3, ahí son casi 3,5 millones de metros de suelo que se hizo en 3 fases, Olivos 1, Olivos 2, que falta Olivos 3, se han hecho también 2 fases y se ha hecho todo por el mismo método, es decir, tú pones a la venta ese suelo, a partir de ahí la gente compra las parcelas, paga el 50%. Con ese 50% urbanizas. Y con el 50% restante, cuando le has entregado la urbanización. Incluso se hace llave en mano. Si tú quieres luego que te construyan la nave, 50% al inicio de la obra y 50% cuando terminas. ¿Que tienes el 30% del polígono que gente te ha comprado parcelas? Pues el 30% urbanizas, que es lo que se ha hecho en San Marcos, y se hicieron 3 fases. ¿Que tienes el 50%? El 50% urbanizas. En función de lo que tengas vendido, vas urbanizando de tal forma que nunca pierdes y nunca vas a dejar de acometer la fase que estás haciendo. Si mañana se llega y se dice, se va a desarrollar Carpetania, y son 3 millones exactamente lo que nos queda de solo ahí, 3 millones. Pues no, pues tú dices, oiga, en los 6 primeros meses hemos conseguido vender el 25%. Pues el 25% urbanizas. Y le dice, oiga, cuando se hace el contrato de su parcela, desembolsa el 50%. Y cuando le ha terminado la urbanización, para que usted pueda ya empezar a construir su empresa, porque tiene ya las avenidas hechas, el agua, la luz y el alcantarillado, o sea, ha convertido un suelo rústico en suelo urbano, a partir de ahí paga usted el otro 50%. El ayuntamiento no desembolsa un solo euro y está generando un tejido industrial que después de las industrias vienen los trabajadores. Entonces, vuelvo a decir, hay iniciativas que no cuestan un solo euro, solamente cuesta la voluntad y la prioridad de qué es lo que tú tienes en mente cuando estás gobernando, estás en la oposición. Es decir, vuelvo a decir, esto no es algo que nos hayamos inventado. San Marcos, 3.500.000 metros creo que es, se hizo así. Olivos, primera y segunda fase, se hizo así.
Es decir, que por lo tanto es una experimentación, pero además es que es algo tan sencillo como si yo vendo el 30%, desarrollo el 30%. Si vendo el 50%, desarrollo el 50%. Y si vendo el 100%, desarrollo el 100%. Lo que pasa con eso, Pedro, habrá muchos que te digan, y que claro, la cuestión es que hoy en día, o ya hace bastante tiempo, el propio desarrollo en sí de suelo industrial no garantiza que se creen puestos de trabajo. Es decir, lo estamos viendo. Creo que, además, creo que Getafe es un buen ejemplo de eso. Es decir, aquí se han desarrollado polígonos industriales que lo único que han hecho ha sido mover fábricas de sitio a otro. Y lo que se ha hecho ha sido... bueno, habrá casos en que sí, que no, pero habrá casos en los que, bueno, se ha vendido un terreno que por su proximidad estaba más cerca a una zona residencial, y que valía más porque se podía construir pisos y se movían de lado. Hoy en día el Ayuntamiento de Getafe, antes de ponerse desde el punto de vista con carpetaña, por lo que cuentan ahí cuando vienen los representantes, que algunos temas de estos hemos sacado, tenemos el polígono de los Gavilanes, en los cuales está allí Costco, y que lleva un tiempo y que ha costado, por lo que cuentan, bastante organizar aquello y aquello es el suelo que tiene ahora mismo, el activo que tiene el ayuntamiento para empezar a vender. No, y vuelvo a repetir, el hecho de crear... Es privada, esa es la diferencia, es privado. Y cuando el suelo es privado, tú estás sujeto a los intereses económicos de quien promueve ese suelo. Cuando tú lo desarrollas tú, te permite, por ejemplo, vender con el 50%. Tú has vendido el suelo sin que tengas que desembolsar el 100%. En Gavilanes no va a ser así. Tú vas y tienes que pagar el 100%. No sé si me explico. No es lo mismo que lo desarrolles por iniciativa privada que por iniciativa pública. Es verdad que cuando tú desarrollas un polígono, por lo menos entre un 20 y un 25, también lo tenemos estudiado, o lo teníamos estudiado, es de empresas de ampliación. Pero si amplían, generan más trabajo. Es decir, empresas que, por ejemplo, estaban en el polígono Los Ángeles... uno de los últimos ejemplos de esta nueva política, como la llamo yo, de notas de prensa, es que nos dijeron que se iban a ampliar las instalaciones de Mediamar en Getafe, que no quita de ser una tienda, porque no es una industria, ya sé que me lo vas a decir, y al final lo que fue es que cerraron en Arroyo Culebro, se fueron al otro lado y todavía hemos tenido que escuchar que se han creado 10 puestos de trabajo. Lo que nos han contado es cuánto han despedido del centro comercial de M50. A mí me gusta con ejemplos esto, EADS, la ampliación de Airbus, Eurofighter, Ariane, supusieron 1.200 puestos de trabajo. Y están ahí. Las naves están ahí de ampliación, se ampliaron 700.000 metros. Después vino Gamesa, después vino HDM, después vino Nobren, alemana. En definitiva, hasta 51 multinacional. ¿Por qué? Porque si tú creas ese suelo, y es suelo público, vuelvo otra vez a decir, donde tú sujetas el suelo a lo que te piden, es que una empresa, cuando el suelo público te viene Nobren y te dicen, no, es que necesito 75.000 metros, y le preparas 75.000 metros, cosa que la iniciativa privada está más encorsetada, pues no tiene interés público. Porque sean multinacionales no quiere decir que vayan a crear muchos puestos de trabajo. Hombre, pero cuando vienen lo han creado, es decir... Pues, depende de cómo se han trasladado, depende de cómo sea el trabajo. Es que parece muchas veces lo decimos, y cuando el ciudadano medio que no eso dice, no, claro, pues si vienen las empresas, hoy en día ya el modo del trabajo de las empresas no es el modo de trabajo de siempre, de yo tengo la factoría y tengo los empleados. EADS con la ampliación, que sí, y que monta alrededor de ellos un tejido empresarial que necesita, porque es una grandísima empresa, sí, pero hay otro tipo de empresas en las cuales, bueno, pues no quitan de tener sus almacenes, y es que los almacenes hoy en día van máquinas y llega uno, le da el botón y se lleva la máquina, es que es un tío el que va a trabajar. Pues imagínate que es uno, pero por ejemplo Nobren no es uno, son 572 me parece fueron con los que empezó Nobren, en la fábrica alemana de frenos de alta seguridad, y los que hacen la suspensión de los aviones, etcétera. Es decir, que por lo tanto, me parece que contrató 572. Vuelvo otra vez a decir, cuando tú generas una dinámica económica, aunque sea solamente para construirlas, necesitan construirse las naves, y una vez que están construidas, alguien tendrán dentro. Aunque sean ya, se produzca una verificación de los sistemas y automatización de los servicios productivos, que donde había antes 100, ahora ya 20, pues vale, pero habrá 20, lo que te quiero decir. Uh-huh. Si yo ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre cuando tú ofertas en todo, en un proceso educativo, un colegio público a un colegio privado, en un proceso sanitario, cuando tú ofertas un proceso sanitario público a uno privado, que el público siempre va a estar al servicio
al servicio de la mayoría y no hay intereses económicos y por lo tanto tú lo mueves eso en función de. Pues igual pasa con el suelo. Si tú tienes suelo público, vas a adaptarlo a lo que interesa a la ciudadanía, a lo que interesa a lo público. Y el privado no, el privado va a venderlo. ¿Qué es lo que pasa con lo que tú me estabas diciendo antes, Cosco? Que es un suelo privado y se va a vender en función de los intereses de quien lo está desarrollando. No se va a vender en función del interés de lo público. Yo lo que digo es que el ayuntamiento tenga siempre suelo público, que siempre lo ha tenido, para que le sirva de estabilizador y cuando se encarece el suelo, tú pones suelo público a un precio más barato, que te vendrán las empresas. Te permite estabilizar y controlar ese mercado de suelo. Porque tú tienes suelo público para introducir en el mercado ese suelo. Eso es lo que digo. Hombre, otra cosa es que evidentemente yo ahí creo que está bien porque es un poco lo que decíamos el otro día de pensar un poco en el futuro, de unos años, y eso puede ser muy interesante. Quizá también uniendo a esto lo que decías tú, José Luis, es que no todo debe valer. No todas las empresas, porque que tengamos aquí muy buenos almacenes, porque tenemos muy buenas vías de servicio para entrar y salir y tal, pues esto deja poco. Seamos sinceros, esto deja poco. Y que las empresas han pasado de las empresas de un montón de trabajadores a empresas de pequeña cantidad de trabajadores, bien. Pero, sin embargo, aquí el hecho de potenciar todo el tema de la aeronáutica ha sido un gran acierto. Porque este es el futuro, este es ahora mismo la tecnología que puede poner en marcha una serie de empresas que, aunque no sean muy numerosas de gente trabajando, de trabajadores, son empresas pioneras, son punteras y de un gran nivel de adquisición, tanto de los materiales como de los subtrabajadores. Entonces, quizá haya que también hacer una especie de, no voy a decir filtro, pero sí mirar a ver con quién nos gastamos los cuartos. En estos sitios que vamos a poner el terreno, ¿a quién se le da y para qué? Porque, hombre, puede haber empresas de cultura, pero si es una empresa que es un almacén de libros, pues la cultura brilla por su ausencia. Entonces, en este caso puede ocurrir lo mismo. Ahí deben ser también un poco el ayuntamiento, prever todo eso para el futuro, pero también saber con quién se va a gastar los cuartos. Pero fíjate hasta lo que dices, perdonad, porque es que esto lo vivo. Incluso eso. SM sabéis que es la librería de la iglesia, es decir, pues la más grande que tiene en España está aquí, está en el Nasica, al lado de Nasica, es decir, que lo que quiero decir es que hasta eso, pero claro, cuando tú tienes suelo que puedas establecer, puedas intermediar en el mercado y tú dices, igual que hay una oferta pública de salud o igual que hay una oferta pública de educación, también tiene que haber una oferta pública de suelo, porque hay intereses económicos a veces que no deja que existan en empresas porque le pone un precio al suelo que al que viene a aterrizar no le interesa. Si tú tienes suelo público, vas a intermediar ese mercado y vas a hacer que se abarate el precio de ese suelo. De todas formas, bien, pero de todas formas yo me temo que el problema del paro y el problema que tenemos ahora no es de falta de suelo para las empresas. A mí se me cae el alma a los pies cada vez que paso por ahí por Leganés, detrás de la ciudad del automóvil, que hay un polígono industrial perfectamente acabado con todas esto de la luz, de la tal, y no hay ni una sola empresa, dices. Entonces lo que quiero decir es que a veces, digamos, parece que el negocio de construir polígonos industriales es construir polígonos industriales, y punto, ¿no? Y entonces la verdad es que tendremos que hablar, yo creo, más sobre el empleo y tendremos que... a mí me parece importante lo que dices, decir, oye, vamos a hacer que por lo menos si una empresa no viene, que no sea porque no tenga un terreno adecuado o que no tenga un terreno a un precio o las condiciones correcto, económicas. ¿no? Exactamente, ¿no? Pero puesto eso, me temo que desgraciadamente el problema va más allá y es que Valentín, tienes que tener suelo, pero también a lo mejor te tienes que ir a Hamburgo o te tienes que ir a Toulouse sí. o te tienes que ir a Nueva York. Es decir, Pedro, o a la Puerta del Sol. O a la Puerta del Sol. O sea, hoy en día estamos hablando de Airbus y se está hablando mucho y mucho de Sala de Carpetania, de esos 200.000 metros cuadrados. Yo no sé si algunos habéis pasado por la estación de Getafe Industrial, que es donde deberían ir los trabajadores por muchas mejoras, pues porque sabemos que muchos de esos ingenieros que trabajan no viven en Getafe, pues porque no tienen, claro, porque no darían para sí, y claro, eso, y uno va a la estación y ve la frecuencia de los trenes de la línea de cercanías C3, y uno va a ver esa estación que está en un estado lamentable. Entonces,
Entonces, claro, a lo mejor no hace falta irse a Hamburgo para pedir empresas, hay que mejorar para que esos trabajadores cualificados tengan las mejores condiciones, porque esos trabajadores cualificados de esas empresas, que muchas empresas no son ni españolas, son extranjeras. Y que no vienen si no tienen esos servicios, ¿eh? Claro, no, por supuesto. Claro que no vienen. Y si no vienen, pues como tú muchas veces dices, pues se van a Toulouse o se van a ir a vivir a Alemania, pues porque le van a dar mejores condiciones de vida. Entonces, claro, lo que no se puede pretender es eso, intentar hacer, pues eso, ampliarle no sé cuántos miles de metros y esa guardería magnífica que les han hecho detrás, ese pedazo de aparcamiento, que seguro que es eso, y que no sean capaces de tener, porque hay, pues vamos, te lo digo porque es que esto lo he hablado yo con ese tipo de ciudadanos que bueno, son españoles o extranjeros que vienen y que están ahí de, joder, si es que yo me gustaría, vivo en Getafe porque vengo y busco. En el Getafe no hay un mercado de alquiler de pisos, que no lo facilita tampoco la MSV, que a lo mejor era un trabajo que tenía que hacer la MSV. Ayer estuvimos hablando de ese tema, que antes del desarrollo del suelo industrial, por ejemplo, para desarrollar el tema de la ingeniería aeronáutica, que seguro que es, como yo coincido con Luis, es fundamental para este municipio. O sea, evidentemente eso sí que es futuro y eso sí que es tecnología, eso es trabajo de alta calidad y que aporta algo al municipio, que no esos almacenes de hacer polígonos, pero que claro, que necesitan eso mínimo. O sea, es que uno vaya a ver esa estación de Getafe Industrial y se piensa que ha salido, o sea, tú te bajas del tren y dices, pues yo estoy aquí en un país de esto tiene que ser por lo menos, bueno, no quiero decir ningún país porque no se ofenda a nadie, pero claro, dices, esto está en el medio de la nada y ves ahí al lado el mastodonte de la fábrica y dices, pues será verdad que aquí está una empresa que supuestamente es una de las más grandes del mundo y puntera y los trabajadores cruzan la vía, saltan, hay unos agujeros en la valla, o sea, es realmente tercermundista y no pasa nada. José Luis, sí es que tienes razón, pero es que además está escrito y firmado. Mira, la segunda estación se hizo la entrada de construcción aeronáutica por la zona sur porque ahí va una estación y está firmado y el compromiso tenía que estar terminado en el 2012. Pues ya hemos por pasado, parte de la Comunidad de Madrid. Sí, en el 2012. Y eso no... firmado. Pero yo digo también, hombre, el gobierno municipal tendrá también que presionar para decir, oiga, aquí usted tiene firmado aquí que tiene que haber, porque sabes que no tiene comunicación de tren ni parada de tren Carpetania. Carpetania no lo tiene, únicamente lo tiene construcción en la entrada porque tiene la estación antigua, sí. que además ha quedado obsoleta porque hay que remodelarla. Pero hay el compromiso en Carpetania de esto. Bueno, pues tenías usted razón. Si viene una empresa multinacional a instalarse, yo he dicho en alguna ocasión aquí que no era mi prioridad hacer un conservatorio de música profesional. A lo mejor era una escuela de música siempre, pero es que fue una de las exigencias que me pusieron para que vinieran 2 empresas multinacionales aquí. Porque cuando te vienen esos ingenieros, quieren que sus hijos tengan universidad cerca. Lo he dicho muchas veces, todos los equipamientos. Claro, pues seguro que si viene una multinacional a comprar suelo a Carpetania y ve que no tiene servicios para sus trabajadores, que no van a poder ir y que porque no tiene estación de tren, entendiendo eso, se hizo un compromiso firmado que la estación tenía que tener año 2012 terminada. Y está firmado. Porque eso depende del ministerio. No, depende de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por ahí. Hemos intentado discutiendo. Arreglando. No, nosotros siempre discutimos porque si no esto no tendría gracia. Me acabo de venir a hacer una tertulia pensando todo lo mismo. Vaya negocio que íbamos a hacer. Muchas gracias a los 4 por haber estado aquí esta mañana. La semana que viene seguiremos con el debate, que siempre es muy interesante. La semana que viene ya el debate hablaremos del federal, del PSOE. Claro. Joder, ya que no queríamos sacar yo pensé que íbamos a hablar de cómo piden sillas los que dicen que son nueva política. Bueno, ala, venga. Se avecina un buen programa, ¿eh? Es que hay que dejarlo así con chispa para la semana que viene. ¿Cómo estáis? Es que digo yo, los tiene trastornado a toda la política nacional. A ver si finaliza. Pero eso de las sillas es mejorable, ¿eh? Lo de las sillas es mejorable. Lo de las sillas del Congreso es mejorable. Las del Congreso. Lo dejamos que esto se animan y si no nos vamos. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchándonos esta mañana, a los que nos vais a escuchar esta tarde o mañana por la noche o cuando os apetezca en el podcast de Getafe Radio. En getaferadio.com os podéis escuchar y como siempre descargar la aplicación en vuestro móvil para escucharnos tanto en directo como cuando queráis. Muchas gracias por haber estado ahí al otro lado y nosotros, bueno, pues volvemos mañana otra vez aquí a las 9:30, a las 10 en la tertulia para seguir comentando todo lo que pasa en Getafe, que es mucho y que tenemos que seguir tratando.